madre e hijo. Y bueno, tanto me encanta la biografía de Santa Mónica que si no has tenido tu oportunidad de saber su vida y obra, te la voy a leer, te la voy a compartir en este momento porque es increíble. Y esto va dedicado principalmente a las mamás, pero ¿por qué no también a los papás? Porque, bueno, pues ella, un ejemplo de mujer, ¿no? De esposa y madre, pero no significa que un esposo, con un padre de familia, pues no tenga también o no pida la intercesión de Santa Mónica para la conversión de sus hijos. Y no, de verdad, es una cosa magnífica. Y empieza así. Recuerden, celebramos a Santa Mónica el día 27 de agosto. Y si recordamos un poquito sobre los beneficios de escuchar la Santa Misa, cuando lo hacemos en particular por la conmemoración o celebración de un santo, pues ese santo especialmente pone su mirada en nosotros y pues va a rezar y va a interceder por nuestras necesidades. Pues fíjense nada más, Santa Mónica, que es madre de San Agustín, nació en Tagaste, esto es en África del Norte, y pues sus padres le encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba a todas, a ella y a sus hermanas, tomar bebidas entre horas. En aquellas tierras pues había un clima muy caliente y entonces seguido tenían esta necesidad de tomar bebidas. Sin embargo, fíjense, ahora cada vez que tengan sed, les decía, van a tomar bebidas para calmarla, pero después de que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Entonces, por eso las limitaba con el, digamos, con el uso desmedido de la bebida, ¿no? Y entonces nos cuentan que Mónica la obedeció los primeros años, pero después ya mayor empezó a ir escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Más sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este, por defenderse, le gritó borracha. Esto le impresionó tan profundamente que nunca lo olvidó en su vida y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero de genio terrible. Además, imagínense, mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero este jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio de toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba. Y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondía, es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2 y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara de su tiempo a estos buenos oficios. Quizá el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó a Dios la gracia de que en el año de 371
Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra. Fíjense, además de cargar con su esposo, cargaba con su suegra, mujer terrible, colérica, que por meterse demasiado en el hogar de Santa Mónica, le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Y bien, pues hay que pasar a hablar también de San Agustín. Y bueno, Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo, y Agustín, ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe, cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacer. Adoptó las creencias y prácticas de una de las sectas maniquea, que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar alcedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. ¿Qué tal? ¿Tú podrías hacer esto con tus hijos? Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que que eso significaba que se iba a volver maniquea como él. Eso a ella le respondió: en el sueño no me dijeron, la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a su madre. Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaba de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias, pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo, por medio de engaños, se embarca sin ella y se va a Roma sin su madre. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a apoderarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio.
Desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había concedido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando ahí en la casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó, muy entusiasmada, ¿y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo de verte cristiano. Poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad del año 387. A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica a sus familiares más queridos y han conseguido conversiones admirables. ¿Qué tal? Santa Mónica ruega por nosotros. Y si tú me lo permites y así lo deseas, te quiero invitar a realizar la siguiente oración para pedir la intercesión de Santa Mónica precisamente por nuestros hijos. Y bueno, dice así. Primero nos persignamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Con el peso de mi carga de amor, recurro a ti, querida Santa Mónica, y solicito tu ayuda e intercesión. Desde tu lugar en el cielo te imploro que ruegues ante el trono del Santísimo por el bien de mi hijo, y mencionamos el nombre de cada uno de nuestros hijos, que se ha desviado de la fe y de todo lo que tratamos de enseñar. Sé, querida Mónica, que nuestros hijos no nos pertenecen, sino a Dios, y que Dios a menudo permite esta deriva como parte del viaje hacia Él. Tu hijo Agustín también se descarrió, terminó por encontrar la fe y desde su fe se convirtió en un auténtico maestro. Así que ayúdame a tener paciencia y a creer que todas las cosas, incluso este decepcionante distanciamiento de la fe, obran en última instancia según el buen propósito de Dios. Por el bien del alma de mi hijo, de mi hija, rezo por entender esto y tener confianza. Amén.